Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre la reabsorción y la secreción tubular. Hay que recordar que la nefrona está compuesta por su glomérulo, que es el penacho de capilares, cápsula de Bowman, túbulos proximales, rama descendente del asa de Henle, ¿sí? Rama fina ascendente de Henle, rama gruesa ascendente de Henle, túbulos distales, túbulo colector, conducto colector. Vamos a empezar el estudio con el túbulo proximal. En el túbulo proximal hay un 65% de reabsorción de la carga filtrada de sodio, agua y un poco de cloruro. Pero vamos a ver que en nuestra literatura, en el capítulo número 28 de Guyton, nos dice que en el túbulo proximal se va a dividir en dos partes, ¿vale? Dos segmentos. Entonces, tenemos dos segmentos. En el primer segmento se va a reabsorber sodio, glucosa y aminoácidos. Y esto va a ser a través de un contratransporte, ¿vale? De un cotransporte, ¿sí? Es decir, tenemos al sodio, y prácticamente todo el sodio va a permitir el paso, ¿sí?, de glucosa, aminoácidos por este cotransporte. Ahora, si nosotros vemos en el segmento 2, ya no es la reabsorción va a ser de glucosa, aminoácidos, sino tenemos que la reabsorción es de sodio más cloruro. De igual manera por cotransporte, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esta relación. Bueno, que estaba probando las nuevas funciones de esto. Bueno, por tanto vamos a ver que el residuo, ¿sí?, se va a ir por mecanismo de contratransporte. Es decir, yo ya cotransporté lo que es el sodio, la glucosa y los aminoácidos. Además de que a partir del sodio me llevo cloruro en la segunda parte o segundo segmento del túbulo proximal. Y vas a ver que en el residuo yo voy a reabsorber sodio, ¿sí?, y voy a filtrar iones hidronio, ¿vale? En este caso vemos que es importante para el control ácido-base, ¿vale? En esta imagen Guyton nos dice que hay que considerar que en el túbulo proximal es un medio isoosmótico. ¿Qué quiere decir esto? Iso de mismo y osmótico, que prácticamente va a tener la misma osmolaridad, ¿sí?, que el plasma, que es de 300 miliosmoles sobre litro, y una actividad osmolar corregida, nosotros ya sabemos, ¿sí?, que es de 292 miliosmoles sobre litro, ¿vale? 292 miliosmoles sobre litro. Y en otro capítulo vamos a ver cómo se realiza estos cálculos. Nada más destacar que en el sodio, ¿sí?, va a tener la misma osmolaridad que el plasma, ¿vale? Por tanto, van a permanecer constantes, ¿vale? Y la reabsorción de agua va a ir a la par, ¿sí?, que la reabsorción de sodio. De esta manera, cuando la reabsorción de agua va a la par que el sodio, vamos a ver que este medio será isoosmótico. Ahora, nótese cómo aquí nos muestra la concentración en líquido tubular plasma y el porcentaje de longitud total del túbulo proximal. Nosotros tenemos un valor de 1, ¿sí?, y que cuando disminuye, ¿sí?, esta concentración de líquido tubular, vamos a ver que al disminuir la concentración, digamos que aquí está el túbulo, si nosotros ya tenemos poca cantidad de esta concentración de líquido, del líquido tubular, vamos a ver que qué es lo que está pasando con esas sustancias. Bueno, no hay de otras, se está reabsorbiendo, ¿vale? El bicarbonato, la glucosa y los aminoácidos. Por tanto, se reabsorben con mucho mayor avidez que el agua. De esta manera se disminuye la concentración, ¿vale?, de líquido tubular, ¿sí? Y ya en la parte superior del 1, ¿qué está pasando con la creatinina y la urea? Bueno, está aumentando la concentración en el túbulo, ¿vale? Entonces, digamos, aquí está el túbulo y esta concentración tanto de creatinina y urea, ¿sí?, va a aumentar. Por tanto, estos solutos orgánicos van a ser menos difusibles, por tanto van a aumentar la concentración a lo largo del túbulo proximal. ¿Y cuál es su destino final? Pues prácticamente la excreción.
estos productos, la creatinina y la urea, son productos de desecho. La creatinina viene de la creatina muscular y la urea pues, del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Metabolismo de los aminoácidos, ¿vale? Nosotros vemos que de ahí es donde vienen estos residuos. Ahora, nosotros vemos que en el túbulo proximal también hay secreción de ácidos y bases orgánicas, como las sales biliares, ¿sí? Que provienen de colesterol, el oxalato de la vitamina C, el urato de ácidos nucleicos y también catecolaminas, que gracias a la acción de la monoaminoxidasa y la catecolemetiltransferasa van a permitir esta degradación y son productos finales del organismo, como son también la creatinina y la urea. Recordemos que el urato son los ácidos úricos, es el ácido úrico, ¿vale? Que viene de los ácidos nucleicos, ¿vale? Después tenemos lo que es el ácido para-aminoipúrico, lo que en el libro se abrevia como PAH, ¿vale? El ácido para-aminoipúrico, que se va a depurar el 90% del plasma, el 90% del ácido para-aminoipúrico del plasma que fluye por los riñones y se excreta en la orina, ¿vale? Ahorita lo vamos a retomar, pero prácticamente este ácido para-aminoipúrico va a fluir por los riñones y vemos que no se va a reabsorber, ¿sí? Y no se va a secretar, por tanto va a servir para el aclaramiento y calcular el flujo plasmático renal, ¿sí? Que el flujo plasmático renal, nosotros ya sabemos que es igual al flujo plasmático renal es igual al flujo sanguíneo renal por 1 menos el hematocrito. Ahorita vamos a ver esas fórmulas. Entonces, del túbulo proximal es lo que podemos comentar. Ya después vamos a pasar con el asa de Henle. Tenemos el segmento descendente fino, ¿vale? En el segmento descendente fino, ¿sí? Vamos a ver que el segmento descendente fino es permeable al agua. Ahora, algo que se me olvidó destacar antes de pasar aquí es que las células tienen un borde en cepillo, ¿vale? Este borde en cepillo va a estar hacia lo que es la membrana luminal. También tenemos laberintos, ¿sí? Y también recuerden que esta reabsorción puede ser paracelular o transcelular, ¿verdad? Prácticamente esto funciona por proteínas cotransportadores. En este caso vemos que en el segmento 1 vendrían con glucosa y aminoácidos y en segmento 2 sodio y cloruro. Y nada más recordar que en el asa de Henle tenemos el segmento descendente fino y si empezamos con el estudio vamos a ver que es muy permeable al agua, ¿vale? La actividad metabólica disminuye, el número de mitocondrias disminuye y se eleva el agua. También nótese que en el túbulo, en la membrana luminal, no hay borde en cepillo, ¿vale? Aquí nosotros debemos recordar algo importante. Aquí estaría el túbulo, ¿vale? Esta sería la membrana luminal. Posteriormente tendríamos las células epiteliales tubulares. Después de las células epiteliales tubulares tenemos una membrana que es la membrana vasolateral. Y por supuesto aquí ya vendría el líquido intersticial y capilar, ¿vale? Ya nada más recordar que en el capilar, ¿sí? Aquí estaría el capilar, la reabsorción que va del líquido intersticial se dice que es por ultrafiltración, que va del líquido intersticial hacia los capilares peritubulares, ¿vale? En otro esquema vamos a verlo con más detalle. Ya nada más recordar que la rama descendente fina, el segmento descendente fino, no tiene borde en cepillo. Y su reabsorción va a ser del 20% de agua, ¿vale? 20% de agua. Y no reabsorbe cantidades significativas de solutos. Posiblemente sea por sus características, ¿vale? Además de que, bueno, ya sabemos, es muy permeable al agua, un 20%. Posteriormente tenemos a la rama ascendente gruesa y fina. Es importante destacar que tampoco estas no tienen borde. La membrana epitelial fina, ¿sí? No tiene borde en cepillo, ¿vale? Disminuye su actividad metabólica y tiene muy pocas mitocondrias.
Ahora, tanto la rama ascendente gruesa y la fina van a ser impermeables al agua, ¿sí? Recordemos que en el túbulo proximal sí es permeable al agua. Es por ello que se decía que al ser permeable al agua, realmente la osmolaridad se queda igual, ¿sí? De 300 miliosmoles sobre litro. ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo tanto sodio como agua, ¿sí? De tal manera que se mantiene en un ambiente isosmótico, ¿sí? Ahora, si nos vamos hacia la rama descendente fina de Henle, vamos a ver que aumenta la permeabilidad al agua, ¿sí? Va a aumentar la permeabilidad al agua y prácticamente se va a reabsorber. Se dice que es un 20%. La rama ascendente gruesa y fina van a ser impermeables al agua, ¿vale? La rama ascendente gruesa se dice que permite el 25% de reabsorción de las cargas filtradas de sodio. De esa manera podemos señalarlo. La rama ascendente gruesa, 25% de reabsorción de las cargas filtradas de sodio, cloruro, magnesio. Y la rama ascendente fina, una reabsorción de los solutos, simplemente se dice que es menor, ¿vale? En la rama ascendente fina. Pero acuérdense, los dos son impermeables al agua, ¿vale? Por tanto, vamos a diluir. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí el mecanismo de transporte de sodio, cloruro y potasio en el asa ascendente gruesa de Henle. Ya sabemos que el asa ascendente gruesa de Henle tiene muy poca actividad metabólica, pero vamos a ver que es impermeable al agua, ¿vale? De esta manera vemos que la bomba, tenemos lo que les comentaba, luz tubular, células epiteliales tubulares, membrana vasolateral, aquí estaría la membrana vasolateral, líquido intersticial renal y por supuesto el capilares peritubulares, ¿vale? Ahorita vamos a ver cuánto es de presión hidrostática capilar peritubular. Se dice que es de 13 milímetros de mercurio, ¿sí? Y vamos a hablar sobre las presiones, tanto coloidosmótica, de líquido intersticial y cómo va a permitir esta ultrafiltración, ¿vale? Entonces, en cuanto a estos mecanismos de transporte de sodio, cloruro, potasio en el asa ascendente gruesa de Henle, vamos a ver que tenemos una proteína que es muy importante. La vamos a denominar como la NACA CC2, ¿vale? La NACA CC2 nos va a permitir el transporte de la luz tubular hacia la célula epitelial tubular de sodio, 2 cloruro y 1 potasio. Por eso es que es NACA CC2, ¿sí? Entonces ahí tenemos la NACA CC2, ¿sí? 2 cloruro, 1 sodio, 1 sodio, 1 potasio, 2 cloruro. Y ya vamos a ver que este cotransportador va a transportar estos 3 iones, ¿sí?, hacia las células. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la energía potencial, ¿vale? Por tanto, vamos a ver que el sodio se va a transportar al interior de la célula, ¿sí? También mediante un cotransportador, que es el cotransportador de sodio, contratransportador de sodio hidróneo, ¿vale? Este contratransportador, ¿sí?, va a permitir la secreción de iones hidróneo al líquido tubular, y esto va a ser importante ¿para qué? Para el equilibrio ácido-base, pero nosotros vemos que el sodio, ¿sí?, al transportarse aquí, vamos a tener reservas ¿para qué? Para eliminarlo hacia el líquido intersticial renal. De esta manera es un circuito, ¿vale? Esta membrana vasolateral tiene una bomba que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recordemos que en la bomba sodio-potasio ATPasa va a permitir la liberación de 3 iones sodio y la reabsorción de 2 iones potasio, ¿sí? De esta manera vemos que se disminuye la concentración de sodio y se aumenta la concentración de sodio en el líquido intersticial, pero se aumenta la concentración de iones potasio, ¿sí? De esta manera vemos que el ion potasio aumenta. Se dice que en el líquido extracelular tenemos de sodio 142 mini equivalentes sobre litro, ¿sí? 142 mini equivalentes sobre litro. Y vemos que por eso es que al difundir sodio nosotros vamos a tener estas reservas para volver a
secretarlo hacia el líquido intersticial. Mantenemos la concentración de potasio de la misma manera. Y por supuesto vemos que este cotransportador va a ser importante, el NaCl2CC. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la carga de potasio, que en este caso vemos que es la luz tubular, es de 8 milivolts, ¿sí? Por tanto, este ion potasio, que ya sabemos que aumenta la concentración, va a ir hacia tanto el líquido intersticial como hacia la luz tubular. Entonces, si aumentamos la concentración de potasio en la luz tubular, se va a hacer más positivo y va a permitir una difusión paracelular de otros iones como sodio, potasio, magnesio, calcio, ¿sí?, entre las células tubulares. Ahora, vamos a ver que todo va a ser muy importante. ¿Para qué? Para la reabsorción de lo ya comentado, que se dice que es un 25%, ¿sí? Esta proteína, que es NaCl2CC, es donde van a actuar diuréticos de lasa, como es furosemida, ácido etacrínico y bumetanina, ¿sí?, la bumetanida. Por tanto, aquí es donde van a actuar estos diuréticos, la furosemida, ácido etacrínico y bumetanina, en el cotransportador de sodio 2-fluoruro 1-potasio. Muy bien. Si continuamos con el estudio, vamos a ver que pasaremos a los túbulos distales. Recordar que en la porción inicial del túbulo distal, ¿sí?, el grupo de células epiteliales van a estar densamente empaquetadas, formando lo que es el complejo yuxtaglomerular. Este va a ser importante para el control de la retroalimentación, de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo. De esta manera nosotros vemos aquí el epitelio, las arteriolas aferentes, ¿sí?, arteriola deferente. Tenemos aquí el túbulo distal, primera porción. Observamos que se encuentra la conocida mácula densa. Ahorita vamos a hablar de ella. Por supuesto, la membrana basal y las células yuxtaglomerulares, que van a ser muy relevantes, ya comentábamos, en este control de retroalimentación de la filtración glomerular. Muy bien. Las células van a ser sensibles, ¿sí?, a la concentración de sodio. Por tanto, una concentración baja de sodio va a ser detectado por el túbulo distal y va a enviar señales hacia el glomérulo para iniciar la filtración, para aumentar la filtración glomerular, ¿vale? Ahora, si nosotros tenemos niveles o la mácula densa detecta, porque prácticamente lo que va a hacer la mácula densa va a detectar estos cambios del ion sodio, y vemos que si está aumentando el ion sodio, se va a reducir la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Esta concentración de iones sodio va a ser en la primera porción del túbulo distal. Por ello es que si nosotros tenemos mayores concentraciones de sodio, lo que buscamos va a ser reducirla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hasta el glomérulo, la tasa de filtración glomerular, ¿sí?, donde empieza toda esta parte de la filtración, ¿sí?, que ya explicaremos en otro video. Y ya vamos a ver que si disminuye la concentración de sodio, las células yuxtaglomerulares van a secretar renina, ¿sí? Esta renina va a actuar, si nosotros vemos de manera muy rápida el sistema renina-angiotensina, vemos que tenemos el angiotensinógeno, que va a pasar a angiotensina 1 a través de esta enzima, que es la renina. Posteriormente tenemos angiotensina 2, y para que pase de angiotensina 1 a angiotensina 2 necesitamos la enzima convertidora de angiotensina, ¿vale? Angiotensina 2, un vasoconstrictor muy muy importante. Por tanto, aquí se le conoce a este mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Y este mecanismo de retroalimentación desde el túbulo a glomérulo, tiene dos variantes: mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y el mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente, ¿vale?
Aquí hay que destacar que si disminuye la filtración glomerular, estamos disminuyendo la filtración glomerular, va a disminuir la velocidad de flujo que llega al asa de Henle. Por tanto, al disminuir la velocidad de flujo que llega al asa de Henle, va a aumentar la reabsorción de iones sodio y cloruro. Ahora, ya en las células de la mácula densa van a detectar niveles bajos de cloruro de sodio. Entonces va a iniciar una señal, ¿sí?, que parte de la mácula densa. 1. Va a reducir la resistencia del flujo sanguíneo en la arteriola aferente, ¿sí? Entonces reducimos la resistencia al flujo sanguíneo en la arteriola aferente y va a aumentar la presión hidrostática, ¿sí?, glomerular. ¿Por qué? Miren, digamos que aquí está la arteriola aferente. Vamos a colocarlo de otra manera. Así está. Arteriola aferente. Recordemos que la arteriola aferente, si nosotros recordamos, viene de la aorta, ¿sí? Aorta descendente. Tenemos que sale lo que es la arteria renal. De la renal se divide en dos, que son las segmentarias. Después de las segmentarias tenemos las interlobares. Perdón. Arterias segmentarias, arterias interlobares. Arterias arciformes. Arterias interlobulares y las arteriolas aferentes. Arterias interlobulares, arterias arciformes, arterias interlobulares y la arteriola aferente. Recordemos que la arteriola aferente va a llegar hacia este penacho, que es el penacho de capilares glomerulares. Perdón, el penacho de... Sí, eso, en estos capilares. Y va a salir lo que es la arteriola eferente, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, aquí dice, si reducimos la resistencia del flujo sanguíneo, es decir, está la resistencia, si nosotros, se dice que si se reduce, ¿sí?, la resistencia arteriolar, lo que va a pasar es que va a aumentar, ¿sí?, aquí este flujo y va a permitir una mayor presión hidrostática capilar glomerular. Recordemos que la presión hidrostática capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio, ¿vale? Realmente tiene una filtración muy, en este caso la presión muy alta, ¿sí? Y es lo que permite esta filtración muy rápida, ¿vale? Esta presión hidrostática capilar glomerular. Y por tanto va a normalizar, ¿sí?, la filtración glomerular, ¿vale? Eso tenemos en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos que va a aumentar la liberación de renina en las células justaglomerulares de la arteriola aferente y la arteriola eferente. De esta manera vemos que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la actividad de la angiotensina 2 y la presión hidrostática capilar, ya sabemos que va a llegar a 60 milímetros de mercurio, va a aumentar, por tanto va a aumentar la filtración glomerular, ¿sí?, y normalizando esta misma, ¿vale? Aquí tenemos algunas condiciones que influyen en el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Por ejemplo, en envejecimiento, vamos a ver que va a disminuir el flujo sanguíneo renal, por tanto va a disminuir el filtrado glomerular. En una dieta rica en proteínas, va a aumentar el flujo sanguíneo renal y va a aumentar la filtración glomerular, ¿vale? En la hiperglucemia, nosotros
vemos que se necesita de un mayor flujo sanguíneo renal y un mayor, ¿sí?, filtrado glomerular. Ahora, hay que recordar que en una ingesta alta de sodio, por supuesto que el flujo sanguíneo renal va a aumentar y la filtración glomerular va a aumentar. Lo mismo pasa con la fiebre, pirógenos y los glucocorticoides, ¿sí? Aquí tenemos este esquema, ¿sí?, que nos habla sobre una ingestión de proteínas. Aquí al ingerir las proteínas, ¿sí?, por supuesto que vamos a aumentar, ya una vez que se metabolizó, la concentración de aminoácidos. Y esos aminoácidos se van a reabsorber en el túbulo proximal. Recordemos que es en el segmento S1. Y va a aumentar la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio. Digamos que esto ya sería en el segmento S2. ¿Vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una baja concentración de cloruro de sodio en la mácula densa. Ya está llegando hacia la primera porción del túbulo distal. Y va a disminuir la resistencia arteriolar aferente. Ya habíamos visto, si disminuye la resistencia arteriolar aferente, va a aumentar la filtración glomerular. Y al aumentar la filtración glomerular, va a permitir que se normalicen, ¿sí?, la misma. Y por supuesto, ya va a aumentar aquí la concentración de cloruro de sodio. Y por tanto se va a inhibir este proceso. Tenemos otro esquema muy bonito. Vemos que si disminuye la presión arterial, por supuesto que va a disminuir la presión hidrostática glomerular, ¿sí? Ya sabemos que si nosotros vemos aquí la cápsula de Bowman, nosotros tenemos aquí la cápsula de Bowman. Vamos a ponerlo de esta manera. Y aquí el penacho de capilares glomerulares. Recordemos que la presión hidrostática glomerular, la presión hidrostática glomerular es de 60 milímetros de mercurio. Por tanto, va a permitir la filtración, ¿sí? Luego tenemos una presión coloidosmótica, que es la presión coloidosmótica glomerular. Y esta es de 32 milímetros de mercurio. Y luego tenemos una presión en la cápsula de Bowman. La presión en cápsula de Bowman es de 18, ¿vale? También deberíamos tener una presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, pero pues es 0. ¿Por qué? Porque no vamos a estar filtrando proteínas, ¿verdad? De esta manera vemos que si nosotros aplicamos la fórmula para obtener la presión de filtración neta, que nos dice que es igual a la presión hidrostática capilar más la presión coloidosmótica capilar más la presión coloidosmótica en este caso de la cápsula de Bowman, menos la presión coloidosmótica, perdón, aquí es presión hidrostática, menos la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Vamos a ver que si nosotros aquí cometí un error. Es de, aquí se resta, ¿vale? Restamos y por último sumamos. Nos va a dar como resultado 60 menos 32 menos 18 más 0. La presión de filtración neta es igual a 60 menos 32 son 28 menos 18 es igual a 10, ¿vale? Entonces ahí tenemos nuestra presión de filtración neta. Vamos a ver que esa es importante, ¿sí? Porque junto con el coeficiente de filtración nos va a permitir obtener
la filtración glomerular, que en este caso es de 125 mililitros por minuto o 180 litros por minuto. Ahora, ya al conocer eso, vamos a ver que si disminuye la presión arterial, por supuesto que va a disminuir la presión hidrostática glomerular. Disminuye la filtración glomerular y al disminuir la filtración glomerular, ¿sí? Al disminuir la filtración glomerular, va a disminuir la concentración de sodio en la mácula densa. Entonces, aquí lo que comentábamos, hay de dos. Una, la producción de renina a partir de las células juxtaglomerulares. Y tenemos también la otra, que es la resistencia arteriolar aferente, ¿sí? Si disminuye la resistencia arteriolar aferente, va a permitir aumentar la presión hidrostática glomerular. Ahora, si nosotros aumentamos la concentración de angiotensina 2, gracias a la enzima renina, aumentamos la resistencia arteriolar eferente, ¿vale? Y vamos a aumentar la presión hidrostática glomerular. Este aumento de la resistencia arteriolar eferente. Nótese cómo estos mecanismos van a ir tanto hacia la arteriola aferente como la arteriola eferente, que son el mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular, ¿vale? Muy bien. Tenemos aquí es, bueno, un poco de lo que ya les comenté del sistema renina-angiotensina. Si vemos el mecanismo del transporte de cloruro de sodio en la primera porción del túbulo distal, vamos a ver que tenemos un cotransportador muy importante en la membrana luminal, que es el cotransportador sodio-cloruro, ¿sí? Este va a transportar, ¿sí?, desde la luz tubular tanto sodio como cloruro. Y aquí es donde van a actuar los diuréticos tiacídicos. Diuréticos tiacidos como la hidroclorotiazida, clorotiazida, ¿sí? Inhibiendo esta reabsorción de sodio y cloruro. Finalmente son diuréticos, ¿verdad? Que van a inhibir esta acción. Y ahora vemos que el sodio, que es bombeado fuera de la célula por la adenosina trifosfatasa, ¿sí?, va a permitir que si nosotros liberamos sodio, haya una menor concentración de sodio y aumente esta reabsorción. ¿Por qué? Porque estamos sacando 3 iones sodio y estamos agregando 2 iones potasio. También nótese cómo el cloruro va a ir hacia el líquido intersticial, ¿sí?, a través de estos canales especiales que son los canales de cloruro. Muy importante, primera porción del túbulo distal, diuréticos tiacídicos, mientras que, como la hidroclorotiazida, clorotiazida, mientras que en la primera porción del túbulo distal van a actuar los diuréticos de Lassa, como la furosemida, ácido etaclínico, bumetadina, ¿sale? Muy bien. La bumetadina. Por tanto, vamos a ver que en la primera porción, ¿sí?, se dice que se reabsorbe cloruro de sodio y que es un 5%, ¿vale? El 5% de la carga de la filtración. Entonces ahí está un 5%. Recordemos que un 25% va a ser en la rama ascendente gruesa, ¿vale? Y el 5% en la primera porción del túbulo distal. Y el 65%, es decir, la mayor parte, en el túbulo proximal. Y ahí tenemos la segunda porción del túbulo distal. En la segunda porción del túbulo distal hay que recordar que las células, ¿sí?, va a tener dos tipos de células. Células principales y células intercaladas. Hay que destacar que la segunda porción del túbulo distal va a ser un segmento diluyente, ¿sí? Ojo, va a ser muy permeable a solutos como el sodio, cloruro, potasio, y va a compartir características con la rama ascendente gruesa, ¿vale?
es impermeable al agua. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que estas células se dice que son células cúbicas, realmente no tienen borde en cepillo de su membrana luminal. Y si empezamos con el estudio de las células principales, vamos a ver que las células principales van a reabsorber sodio y van a secretar potasio, iones potasio. También reabsorben agua de la luz, ¿vale? De esta manera vemos que las células principales sí son permeables, va a ser permeable al agua. Y las células intercaladas, ¿sí? Las células intercaladas van a reabsorber los iones potasio y van a secretar iones hidróneo, en este caso las de tipo A. Ahorita vamos a pasar con el estudio de las células intercaladas, ¿sí? Solo tengo una duda en cuanto a la permeabilidad. Hay una tablita que ya resume todo sobre los túbulos, ¿sí? Vamos a ver dónde se encuentra, ¿vale? Bueno, parece que no la agregué. Pero bueno. Vamos a continuar con el estudio de las células principales. Las células principales van a reabsorber sodio y van a secretar iones potasio, ¿sí? Entonces nos habla que este proceso va a permitir esta reabsorción tanto de sodio como de secreción de iones potasio. Y vemos que el sodio va a entrar a través de a la célula a través de estos canales especiales y va a ser transportado. Recordemos que espérame. La parte de los bloqueantes de este contratransportador que va a ser en estas células principales de las últimas partes, tanto de los túbulos distales como los túbulos colectores corticales. Vamos a ver que estos van a bloquear los canales de sodio, que son la amilorida y el triamtereno. Es decir, la amilorida y triamtereno bloquean los canales de sodio para que no haya la reabsorción del mismo, ¿sí? Amilorida y triamtereno. Y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, ¿sí? Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona y la eplerenona, van a actuar inhibiendo a lo que es la aldosterona. Por tanto, no va a haber reabsorción de sodio ni hay secreción de potasio. Recordemos que la aldosterona es importante para la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, ¿vale? De esta manera vemos que la concentración también se mantiene estable gracias a la proteína, la bomba de sodio potasio ATPasa, 3 iones sodio y 2 iones potasio, y también hay excreción de cloruro al líquido intersticial, ¿vale? De esta manera vemos que las células principales, ¿sí?, son los principales lugares de acción de los diuréticos ahorradores de potasio. Queremos ahorrar potasio. ¿Por qué? Porque no estamos secretando, ¿vale? Y de los diuréticos ahorradores de potasio tenemos los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y los bloqueantes de los canales de sodio. Ya vemos que los bloqueantes de los canales de sodio es la amilorida y el triamtereno. Amilorida y el triamtereno. Y miren, normalmente la presentación viene acompañada con hidroclorotiazida. Recordemos que la hidroclorotiazida es un diurético tiazídico que va a actuar en la primera porción del túbulo distal, inhibiendo el cotransporte de cloruro de sodio, de cloruro y sodio, ¿vale? Aquí está, mira, hidroclorotiazida. Y recordemos que la amilorida va a ser un bloqueante del canal de sodio. De esta manera se bloquean la entrada de canales de sodio, ¿sí? Y al bloquear los canales de sodio tendremos menor concentración de sodio, ¿vale? Entonces tenemos menos concentración de sodio
¿Y qué es lo que voy a sacar? ¿Vale? Que el ion sodio va a ser, la concentración va a ser disminuida, pero va a haber una entrada de iones potasio. Es por ello que esta parte nosotros vamos a ahorrar el potasio, ¿vale? Líquido intersticial y en las células tubulares, y no vamos a secretar, en este caso no hay secreción de potasio. ¿Por qué? Porque son ahorradores, ¿vale? Igual tenemos los antagonistas, el receptor de mineralocorticoides, ¿sí? Recordar que los antagonistas del receptor de mineralocorticoides van a competir con la aldosterona. Al competir con la aldosterona, vemos que la aldosterona tiene su función de reabsorber iones sodio y secretar iones potasio, y por tanto vamos a inhibir este efecto, y bueno, ya la secreción de potasio ya no va a ser, eh, ya no se va a dar. Como ejemplos tenemos la espironolactona y la eplerenona, ¿vale? Espironolactona. Muy bien. Entonces ahí tenemos los ahorradores de potasio. Hay que destacar que la segunda porción del túbulo distal y colector también se juega un papel muy importante en la regulación ácido-base. ¿Por qué? Porque tenemos unas células que son las células intercaladas. Ya vimos las células principales. Recuerden que las células principales, que están en la última parte del túbulo distal y el túbulo colector, van a ser importantes para la reabsorción de sodio, secreción de iones potasio, y vemos que son los principales puntos de acción de los diuréticos ahorradores de potasio, como los bloqueantes de canales de sodio, como la amilorida y triamtereno, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Es decir, es un antagonista de este receptor donde va a actuar eh, aldosterona, y van a ser importantes para la conservación del potasio. En este caso vemos ejemplos como la espironolactona y eplerenona. Espironolactona y eplerenona. Pero en este caso tenemos las células intercaladas a nivel del túbulo distal, porción final del túbulo distal y el túbulo colector. Las de tipo A van a reabsorber iones sodio y secretan iones potasio. ¿Cómo? Vamos a ver que hay una reabsorción de iones sodio y secreción de iones potasio. Entonces, aquí tenemos la secreción de iones potasio a través de lo que es de la absorción de iones potasio. Estamos reabsorbiendo iones potasio a través de una proteína, que es la proteína HK ATPasa o potasio hidrógeno ATPasa, donde vamos a reabsorber iones potasio y vamos a secretar iones hidrógeno. En la proteína hidrógeno ATPasa vamos a ver que se secretan iones hidrógeno a la luz tubular, ¿vale? De tal manera que tenemos dos proteínas importantes: la proteína hidrógeno ATPasa y la proteína hidrógeno potasio ATPasa, ¿vale? De esta manera vemos que en el líquido intersticial renal nosotros tenemos CO2. ¿Sí? El CO2 va a entrar a la célula y se va a unir con el agua de la célula. Recordemos que la célula está conformada, pues, entre otras cosas, por agua, ¿no? Y vemos que el CO2 se va a unir con agua y va a formar ácido carbónico. Esta unión de CO2 y agua es a través de la anhidrasa carbónica. Entonces, se une CO2 y agua a través de la anhidrasa carbónica, a través de una enzima que es la anhidrasa carbónica, y va a pasar a lo que es el ácido carbónico. Después el ácido carbónico se va a disociar en un ion bicarbonato y ion hidronio. Ahora, nótense cómo el ion hidronio va a salir por las dos bombas que ya comentábamos. ¿Cuáles son esas dos bombas? Ya sabemos, la bomba hidrógeno ATPasa y la bomba hidrógeno potasio ATPasa, ¿vale? Por tanto, se dice que por cada ion hidronio secretado queda disponible un ion bicarbonato para su reabsorción. De esta manera vemos que las células intercaladas
de tipo A van a ser importantes para la reabsorción de iones bicarbonato y para la secreción de iones hidronio. Esto va a ser útil en la acidosis, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa con las células intercaladas de tipo B? Estas van a reabsorber iones hidronio, ¿sí? Y van a secretar iones bicarbonato, ¿vale? Y también te dice que secretan iones potasio en situaciones de alcalosis. De esta manera vemos que eh, estas proteínas transportadoras que ya comentábamos, la proteína H ATPasa y la proteína HK ATPasa, va a estar en la membrana vasolateral. De esta manera vemos que el CO2 entra, se une con el agua y a través de la anhidrasa carbónica forman el ácido carbónico, el cual se va a disociar en un ion bicarbonato y el ion hidronio, ¿sí? Y posteriormente vemos que este ion bicarbonato va a secretarse hacia la luz tubular, ¿vale? ¿Y cómo va a ser esta secreción? Es a través de una proteína que es la pendrina, ¿vale? Nótese que aquí, en las células intercaladas de tipo B, no se conoce de esta manera, pero en la membrana luminal, ya de las células intercaladas de tipo B, se secreta ion bicarbonato y se reabsorbe cloruro, ¿vale? El cloruro después se va a reabsorber hacia el líquido intersticial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos reabsorbiendo iones hidronio y secretando iones bicarbonato. De esta manera, vemos que las células intercaladas de tipo B, a través de la pendrina es una proteína que ayuda a la secreción de iones bicarbonato y la reabsorción de iones cloruro, va a ser importante ¿para qué? Para casos de alcalosis, ¿vale? Donde se va a eliminar el exceso de bicarbonato plasmático en la alcalosis. Por tanto, tenemos que la inducción de alcalosis metabólica crónica, ¿sí? Si nosotros tenemos una alcalosis metabólica crónica, va a permitir el aumento de las células intercaladas de tipo B. Si tenemos una inducción de acidosis metabólica crónica, van a aumentar las células de tipo A. De esta manera vemos que esta regulación ácido-base es completamente importante. Muy bien. Si nosotros continuamos con el estudio, vamos a ver que tenemos características funcionales de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical. Nótese cómo estos van a ser impermeables a la urea y son impermeables al agua. De esta manera vemos que la intensidad va a estar controlada por la hormona aldosterona, donde va a reabsorber iones sodio y va a secretar iones potasio. La permeabilidad al agua de la porción final del túbulo distal y del conducto colector cortical va a estar controlada por la concentración de hormona antidiurética, que es la vasopresina. La hormona antidiurética, si aumenta, va a permitir la permeabilidad al agua y si disminuye, va a ser impermeable al agua, ¿sí? Hay que recordar cómo es esta síntesis de hormona antidiurética se dice que son 5 sextos en el núcleos, núcleo supraóptico y un sexto en núcleo paraventricular. Si no reconocen estos núcleos que son completamente importantes, tenemos un video, que es el video de hipotálamo, igual se encuentra en nuestro canal. Pueden ir a visitarlo y ahí hablamos sobre esta secreción de estas hormonas y de otras que van a permitir la liberación hacia la hipófisis, por supuesto, después a su sitio de acción. Nótese cómo hay una cierta reabsorción de urea en los conductos colectores medulares, pero vemos que al final de los túbulos eh, distales y en la porción del conducto colector cortical es impermeable a la urea, ¿vale? Y ahora sí, vamos a pasar con los conductos colectores medulares. ¿Qué pasa con los conductos colectores medulares? Vamos a ver que la reabsorción es menor al 5% de agua y sodio filtrados. Tenemos muy bajos niveles de mitocondria, muy bajas cantidades de mitocondria, bajo metabolismo, su superficie es lisa y estas son células cúbicas, ¿vale? Nótese cómo en la membrana luminal su borde no es en cepillo
Y aquí es importante destacar que va a actuar la hormona antidiurética. Por tanto, si aumenta la concentración de la hormona antidiurética, el agua se reabsorbe, ¿sí? Lo que va a permitir una orina concentrada. Ahora, si disminuye la concentración de hormona antidiurética, va a permitir una orina diluida. Nótese que también es permeable a la urea, ¿vale? Eh, el transporte de urea va a ser especial, ya que parte de la urea se va a reabsorber en el intersticio medular. Y vamos a ver que va a ir muy acompañado con lo que es la hormona antidiurética. De esta manera vemos que si se reabsorbe un porcentaje mayor de soluto frente al agua, la sustancia se diluye. Y si se reabsorbe un porcentaje mayor de agua frente al soluto, la sustancia se concentra. ¿Sí? Eso creo que queda muy claro. Nosotros vamos a tener mayor cantidad de agua. Si nosotros reabsorbemos a través de la hormona antidiurética, va a quedar mucho soluto de este lado. Ahora, si nosotros tenemos una cantidad de ADH o no está presente, realmente vamos a tener agua y las sustancias, por tanto, va a haber una dilución del contenido y aquí va a haber una concentración, ¿vale? Por tanto, se dice que si se reabsorbe más agua que soluto, hay una secreción neta de soluto hacia el líquido tubular. Lo vemos en los casos de el ácido paraminopúrico, la creatinina, la inulina, ¿sí? Y ahora, si es menor a 1, se reabsorbe el soluto, como la glucosa, proteína, aminoácidos, normalmente en el primer segmento del túbulo proximal. Muy bien. Si continuamos con el estudio de eh, la regulación y la reabsorción tubular, tenemos el equilibrio glomérulo-tubular. Ojo, aquí ya no es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular que vimos en los apuntes pasados. Aquí vemos que la reabsorción va a aumentar en respuesta a un incremento de la carga tubular. Es decir, si nosotros tenemos mayor carga tubular, va a aumentar la reabsorción. Por ejemplo, si la filtración glomerular aumenta de 125 a 150 mililitros por minuto, recordemos que esto es las concentraciones normales de filtración glomerular. El grado de reabsorción tubular absoluto va a aumentar también a 8 litros, ¿vale? Es decir, tiene que ver un 65% del túbulo proximal, va a ir, perdón, de 81 hacia 97.5 mililitros por minuto, que sería esta la reabsorción normal. Vemos que tenemos una línea de defensa para amortiguar los efectos de los cambios espontáneos de la filtración glomerular sobre la diuresis. Eh, esta línea de defensa, ¿sí? Es importante, pues es el equilibrio glomerulotubular, pero recordemos que la primera es la retroalimentación túbulo-glomerular, de tal manera que eso serían las dos regulaciones, la retroalimentación túbulo-glomerular, ya sabemos cómo se da, y el equilibrio glomerulotubular, ¿sí? Recordemos, la absorción aumenta en respuesta a un incremento en la carga tubular. Ahora, hay que recordar que la reabsorción capilar peritubular normal es de 124 mililitros por minuto. De esta manera vemos que la reabsorción de los capilares peritubulares se calcula como el coeficiente de filtración, que recordemos que el coeficiente de filtración no es más que la conductividad hidráulica por el diámetro de los vasos por la fuerza de reabsorción neta. La fuerza de reabsorción neta es la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica, que favorecen o se oponen a la reabsorción a través de los capilares peritubulares. Entonces, nosotros tenemos esta imagen. Ya nada más recordar que aquí sería la presión hidrostática capilar peritubular de 13 milímetros de mercurio, ¿sí? Y que aquí tenemos una presión hidrostática de líquido intersticial de 6. Si nosotros restamos, nos va a dar 7, ¿verdad? 7 milímetros de mercurio. Muy bien, esta la cantidad nos vamos a acordar de ella. Tenemos también la presión hidrostática coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica del capilar peritubular es de 32 y la del líquido intersticial es de 15. De tal manera que si nosotros restamos, nos va a dar como resultado 17. Entonces, 17 y 7 prácticamente gana el 17 y por tanto la presión coloidosmótica del capilar peritubular va a permitir esta reabsorción debido a que va a favorecer esta reabsorción, estos 17 milímetros de mercurio, ¿sí?
Ahora, si nosotros vemos que si restamos la fuerza hidrostática que se opone a la reabsorción con la que favorece la reabsorción, nos va a dar como resultado 10 milímetros de mercurio. Ah, bueno, pues esta sería la fuerza de reabsorción neta, que nótese que es similar a la de los capilares glomerulares, pero va a estar en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque necesitamos reabsorber y no vamos a querer filtrar, como en el caso de los capilares glomerulares. Miren, aquí está la imagen que previamente ya eh, les estaba comentando. Muy bien. Vamos a pasar con lo que es cómo se calcula el coeficiente de filtración. Recordemos que el coeficiente de filtración es igual a la filtración glomerular sobre la presión de filtración neta. Que diga la reabsorción en este caso, que es 124 sobre 10, que nos da como resultado un coeficiente de filtración de 12.4, ¿vale? Mililitros por mililitro, van a ser 12.4 mililitros, ¿sí? Y vamos a ver que el coeficiente de filtras de reabsorción, coeficiente de reabsorción, es el producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares, este coeficiente de filtración, ¿vale? Vamos a ver que si aumenta la presión arterial, si aumenta la presión arterial, va a aumentar la presión hidrostática capilar glomerular. Por tanto, va a aumentar la resistencia de las arteriolas aferentes o eferentes y va a disminuir la presión hidrostática capilar peritubular. Entonces, al disminuir la presión hidrostática capilar peritubular, disminuye la presión hidrostática capilar peritubular, vamos a ver que va a aumentar la reabsorción, ¿sí? Y si nosotros tenemos una constricción de la arteriola deferente, va a aumentar la presión hidrostática capilar, pero va a disminuir, ¿sí?, la reabsorción. Si nosotros tenemos una mayor reabsorción, vamos a tener una mayor presión coroidosmótica capilar peritubular. Y por tanto va a aumentar la fracción de filtración. Nosotros vemos que la fracción de filtración, que ya sabemos que es del 20%, ¿sí?, es igual a la filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal. De esta manera vemos que la fracción de filtración es inversamente proporcional al flujo plasmático renal. Por tanto, si disminuye la filtración, el flujo plasmático renal, como es el caso de la angiotensina 2, va a aumentar la fracción de filtración. Y si aumenta la filtración glomerular, va a aumentar la fracción de filtración. Por tanto, va a aumentar la reabsorción capilar peritubular. De esta manera vemos que algunos factores que pueden influir en la reabsorción capilar peritubular, pues es lo que comentaba, una mayor presión hidrostática capilar va a disminuir la reabsorción, una menor resistencia arteriolar aferente va a aumentar la presión hidrostática capilar peritubular, ¿sí? Y una disminución de la eferente va a aumentar la presión hidrostática capilar. Ya sabemos que esto va a disminuir la reabsorción, ¿vale? Y si aumentamos la presión arterial, vamos a aumentar también la presión hidrostática capilar peritubular. Ahora, ¿qué pasa en los casos de cuando se aumenta la reabsorción? Eso ocurre cuando se aumenta la presión hidrostática capilar. Es que, miren, se tiene que reconocer que la presión hidrostática capilar prácticamente se va a oponer, ¿vale?, a la reabsorción. Perdón, se opone a la reabsorción. Mira. Entonces, si aumenta, se va a oponer más. Entonces, al oponerse más, vamos a ver que va a disminuir la reabsorción. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tenemos una mayor presión coloidosmótica capilar, va a aumentar la reabsorción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica capilar va a jalar, ¿vale? Y va a permitir esta reabsorción,
Eso es en los casos de que la presión coloidosmótica plasmática arterial aumente, por tanto va a aumentar la presión coloidosmótica capilar peritubular, o cuando aumenta la fracción de filtración, va a aumentar la presión coloidosmótica capilar. ¿Y qué va a pasar? Tenemos que si aumenta el coeficiente de filtración, también vemos que va a aumentar la reabsorción, ¿sí? ¿En qué casos aumenta la fracción de filtración? Cuando aumenta el flujo plasmático renal, perdón, cuando disminuye el flujo plasmático renal, o cuando aumenta la filtración glomerular. Recordemos que la fracción de filtración es igual al filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. Ahora, vamos a ver que pequeños incrementos en la presión arterial provocan aumentos en la excreción urinaria de sodio, ¿sí? Y agua. Tenemos los conceptos de natriuresis por presión y diuresis por presión. Si aumenta la presión arterial de 75 a 160, ¿sí? Se dice que hay un pequeño efecto sobre el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Y nótese cómo si aumenta la presión arterial va a incrementar la diuresis y reduce la reabsorción de sodio y agua, ¿sí? Y por tanto va a aumentar la presión hidrostática capilar glomerular, perdón, peritubular, lo que va a favorecer la retrodifusión, es decir, que se regresen estos solutos. Nótese también que en una natriuresis por presión, diuresis por presión, también se puede favorecer lo que es la natriuresis por presión, ¿sí? Se disminuye la angiotensina 2 y al disminuir la angiotensina 2 hay una menor reabsorción tubular. ¿Por qué se da eso? Prácticamente eh, se va a dar porque la angiotensina 2 por sí sola se va a reabsorber en los túbulos y esto va a estimular una secreción de aldosterona. Entonces, al reabsorberse en los túbulos, la angiotensina 2 va a estimular a la aldosterona y va a permitir la reabsorción de sodio. Y por tanto, si nosotros tenemos cantidades disminuidas, va a haber una menor reabsorción. También otro punto que nos destaca es la internalización, ¿sí? De las proteínas, transporte de sodio, que se transportan a través de la membrana, ¿sí? Internalización de las proteínas transportadoras de sodio que se van a internalizar en lo que es el citoplasma, ¿sí? Desde la membrana al citoplasma. ¿Cuáles son las hormonas que regulan la reabsorción tubular? Tenemos la aldosterona, ¿sí? Que va a actuar principalmente en túbulo y conducto colector y va a actuar reabsorbiendo cloruro de sodio, secretando iones potasio y secretando iones hidrógeno. Luego tenemos la angiotensina 2, que es una hormona ahorradora de sodio-potasio, ¿sí? Eh, y va a permitir, ya sabemos que la reabsorción de cloruro de sodio a través de una estimulación de la aldosterona, va a haber una secreción de iones hidronio y va a actuar en todos estos lugares: túbulo proximal, asa ascendente gruesa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. También tenemos la hormona antidiurética. Recordemos que la hormona antidiurética se va a secretar 5/6 en el núcleo supraóptico y 1/6 en el núcleo paraventricular y va a ser permeable al agua de la orina diluida, ¿sí? Miren, nótese cómo si hay una disminución en la hormona antidiurética, el agua, ¿sí? Se va a quedar en los túbulos y por tanto va a generar una orina diluida, como ocurre en la diabetes insípida. Recordar que tenemos diabetes insípida central y diabetes insípida nefrógena. Recuerden que en la diabetes insípida central hay una mala secreción de hormona antidiurética y en la diabetes insípida nefrógena va a haber prácticamente los receptores para la angiotensina 2, perdón, para la hormona antidiurética no van a estar dañados. Entonces, aquí el tratamiento sería atender la causa subyacente de esta enfermedad, ¿sí? En este caso, la enfermedad renal, y en el otro, un medicamento que sea, que tenga la misma acción que la arginina vasopresina, ¿verdad? Porque esta arginina vasopresina parece que no viene en este capítulo. Sí, aquí viene. Ahorita vamos a ver cómo va a actuar, ¿vale? Esto va a ser en el túbulo distal y túbulo colector y conducto colector y va a permitir la reabsorción de agua. También tenemos el péptido natriurético auricular, que va a actuar en el túbulo distal, túbulo conducto colector y va a disminuir la reabsorción de cloruro de sodio. Posteriormente la hormona paratiroidea, ¿sí?
que esta hormona paratiroidea actúa en el túbulo proximal, rama ascendente gruesa de Henle y túbulo distal a través de una menor reabsorción de fosfato y una mayor reabsorción de calcio. Aquí está la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Tenemos la corteza y la médula, ¿vale? La zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticular. En la zona glomerular es donde se va a secretar la aldosterona. Aquí principalmente corticoides y en la zona reticular andrógenos suprarrenal. Andrógenos, sí. Vemos que en la aldosterona, en las células principales, el túbulo colector es donde va a actuar principalmente. Y vemos que van a estimular la concentración extracelular de potasio, va a aumentar la angiotensina 2, con lo que genera una depresión de sodio y por tanto una reabsorción de potasio y secreción de sodio, ¿vale? En este caso vemos que en la enfermedad de Addison, ¿sí? Va a haber una destrucción o mala función de las glándulas suprarrenales, entonces se va a empezar a secretar sodio. Y en síndrome de Cohn vemos que hay una retención de sodio y una disminución, ¿sí?, del potasio. Entonces, ahí tenemos retención de sodio y una disminución de potasio. Realmente no estamos secretando, eso se debe a tumores suprarrenales, ¿sí? Y bueno, este hiperaldosteronismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el péptido natriurético auricular que va a reducir la reabsorción de sodio y agua. Cuando las células específicas de las aurículas cardíacas se estiran debido a una expansión del plasma y aumentan la presión arterial, secretan un péptido que es el péptido natriurético auricular. Las concentraciones elevadas de este péptido inhiben a su vez directamente la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales, por tanto va a reducir esta reabsorción de los mismos. ¿Y cómo es que actúa la angiotensina 2? La angiotensina 2 o arginina vasopresina, ¿sí?, va a estimular al intercambiador de sodio-hidrógeno, ¿vale? Entonces estimulan el intercambiador de sodio-hidrógeno a través de los receptores de tipo 1 de la angiotensina 1 y que va a permitir una reabsorción, ¿sí?, de sodio, ¿vale? Va a estimular a esta reabsorción de sodio. ¿Por qué? Porque va a ir directamente ya sea hacia el transportador, ¿sí?, ATPasa sodio-potasio, se va a ir también hacia el cotransporte de sodio bicarbonato, donde vamos a reabsorber sodio finalmente. Y por último se va a ir hacia este cotransporte de sodio-hidrógeno, donde se va a reabsorber sodio y se va a secretar hidrógeno, ¿vale? Aquí se dice que está en el túbulo proximal, pero también se puede actuar en el túbulo renal, como el asa de Henle, perdón, en el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Luego tenemos la acción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, o también conocida como arginina vasopresina, va a actuar en los receptores B2. Una vez que actúan los receptores B2, estos receptores van a estar acoplados a lo que son proteínas G estimuladoras. Y estas proteínas G estimuladoras van a activar a las adenilatos ciclasa. ¿Para qué? Para estimular la formación de adenosín monofosfato cíclico. Entonces, vamos a estimular la formación de adenosín monofosfato cíclico y vamos a activar la proteína sinasa A, que a su vez va a empezar la fosforilación de proteínas, ¿sí?, hacia lo que son esta fosforilación va a permitir el movimiento de las acuaporinas 2 hacia la membrana luminal, ¿vale? Entonces estas moléculas acuaporina 2 van a formar canales de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo ahí están los canales de agua de acuaporina 2? ¿Para qué? Para que llegue el agua y se reabsorba, ¿vale? Principal función de la arginina vasopresina, hormona antidiurética. Nos dice que también hay acuaporinas 3 y acuaporina 4 en la membrana vasolateral, pero se dice que no está en relación con la arginina vasopresina. Nótese que concentraciones, cuando disminuye la concentración de ADH, se internalizan de nuevo a citoplasma, ¿vale? Ya lo que comentábamos, esta péptido natriurética auricular, que es cuando se estiran, hay una expansión del plasma, ¿sí? Y va a haber aumento del péptido natriurético auricular, lo que va a inhibir la reabsorción de sodio y agua en el túbulo renal. Y es importante destacar que el péptido natriurético auricular se aumenta
va a nos estaría generando lo que es nos estaría diciendo que hay un problema, que es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca. Vemos que va, ¿por qué? Porque va a atenuar la retención de sodio y iones hidronio. Por tanto, esto va a ser importante en la insuficiencia cardíaca. Tenemos la parte de la hormona paratiroidea, donde va a aumentar la reabsorción de calcio, ¿sí? A través de un aumento de la reabsorción tubular de calcio. Esto se da principalmente en túbulos distales y túbulos de conexión, ¿sí? Lo que va a inhibir la reabsorción eh, de fosfatos y va a estimular la reabsorción de calcio, ¿vale? Nótese que también el sistema nervioso simpático es importante para la regulación, se libera renina y se forma angiotensina 2, y también hay reabsorción tubular y reducción de la excreción renal de sodio. Ya luego pasaríamos con el aclaramiento.